tardes, buenas noches, depende de la hora en que se conecten. Reciban un cálido saludo desde Lima, de parte del Maizal. Yo me llamo Luz Estrello. Estamos transmitiendo en vivo y en directo. Tuvimos, me parece, unos pequeños problemas técnicos, por eso entramos con un poquito de retraso. Pero ya estamos aquí. Este es el encuentro de Miradas en Lucha, Miel, en su edición virtual 2020. Es un encuentro que sería técnicamente la segunda vez que lo organizamos. El año pasado fue una provocación del colectivo Maizal, desde acá, desde Perú, con la intención de poner en la mesa de reflexión, ¿no? Y de debate, de intercambio con otros colectivos y colectivas audiovisuales del país en principio, pero que después se ha extendido a que ha roto, digamos, las fronteras de la Via Yala y ha tocado y ha llamado también a varias colectivas y colectivos de otros lados, y que nos hemos preguntado en torno al documental, al audiovisual, a los cruces con la defensa del territorio, a las narrativas que se están construyendo desde los movimientos sociales y desde lo que llamamos el territorio audiovisual, también de la Via Yala, ¿no? Que es este tejido inmenso de esfuerzos colectivos y y que tienen en común la comunicación popular y el audiovisual, que están acompañando y visibilizando numerosas luchas en la región. Entonces, para que ustedes puedan enterarse un poco más acerca de qué se trata el Encuentro Miel, los dejamos con un video memoria del año pasado que convocó a colectivos, a personas y a comunicadoras de distintos puntos del Perú. Adelante con el video, por favor. Cuando lleguemos a nuestros territorios, empezar a preguntarnos y a trabajar más seriamente en torno a las herramientas que tenemos para hacer lo que hacemos, cómo hacemos que las herramientas estén más al alcance y sean más utilizadas también. Hay que reconocer la construcción política súper potente que estamos haciendo, que son rutas de aprendizaje que se comparten cosas que no se están formando en los pueblos. Bueno, esta ha sido una memoria audiovisual que preparamos como un resumen, como una introducción a este nuevo encuentro de miel. En esta ocasión estamos comenzando la serie de transmisiones que compartiremos con ustedes con una sesión muy especial que está dedicada a la presentación de varios proyectos de publicación, varios proyectos editoriales que son impulsados por colectivas y colectivos, amigos nuestros y nuestras, con las que tenemos en común estos intereses que les mencionábamos al inicio en torno al audiovisual, a las narrativas hechas desde los movimientos sociales y los colectivos, digamos, independientes o que están acompañando las otras maneras de representar y de hacer cine y audiovisual desde los pueblos. Y bueno, entonces, a propósito también de que una de nuestras intenciones como encuentro de Miradas en Lucha era fortalecer nuestras experiencias e intercambiar herramientas, ¿no? Intercambiar también estos conocimientos que estamos construyendo de forma colectiva, es que vimos importante empezar con un intercambio de este tipo, de las publicaciones que estamos proponiendo desde nuestros espacios, pues para que se conozcan, para que se difundan y para que más gente pueda acceder también a estos recorridos que ya existen, ¿no?
Queremos comenzar nosotros como Maizal, no con la intención de acaparar, pero simplemente como una introducción, porque la publicación que les tenemos preparada para todos ustedes es la memoria del encuentro del año pasado. Uno de los puntos que tocamos, ¿no?, en esa ocasión fue que como movimiento, digamos, ¿no?, de audiovisuales, ¿no?, de audiovisualeros, documentalistas, frecuentemente nos encontramos, pero pocas veces sistematizamos las reflexiones que surgen en el encuentro común. Y a veces salen ideas geniales, ¿no? A veces hay cosas muy valiosas que si no nos aplicamos a escribir, a ordenar, a intercambiar, pues se quedan, a veces se pueden hasta esfumar, ¿no? Entonces, con esa preocupación, acá en un equipo, el equipo, digamos, convocante, nos dedicamos varias semanas, ¿no?, varios meses, a reordenar toda la papelería que hicimos en ese encuentro, ¿no?, producto de nuestras dinámicas, ¿no?, de distintos momentos de reflexión y de construcción colectiva, para ordenarlos, para sacar las ideas, transcribir, y poderle darle forma en un documento más accesible, ¿no?, mucho más legible, que les queremos presentar hoy día, que es la memoria del encuentro Miel 2019, documental, memoria y defensa del territorio. Bueno, podemos verla, me parece que en este momento en la pantalla. Es un documento, pues, de creación colectiva, ¿no?, que comienza, o sea, comienza obviamente que agradeciendo a todas las personas involucradas y que hicieron posible ese espacio de construcción, ¿no?, de intercambio colectivo, que fueron bastantes y que si nos ponemos a mencionar ahorita no vamos a terminar, pero que hemos tratado de rendirles, digamos, también nuestro agradecimiento en el documento terminado, ¿no? Está dividido en unas 3 partes, que son, en 4 partes más bien, que recuperan también los momentos que tuvimos en ese encuentro. El primero tiene que ver con toda la preparación del diálogo, ¿no?, de la conversación, con una reseña de las ideas que se intercambiaron, ¿no? Y al final, digamos, en cada sección tenemos una caja de herramientas que fueron las metodologías, las dinámicas que utilizamos en ese momento para poder despertar el diálogo y el intercambio, ¿no? Entonces, es una suerte de memoria, no es, digamos, un manual, tampoco, no tiene ese nivel de detalle, pero es una combinación en la medida que también trato de recuperar aquellas metodologías, ¿no?, propuestas en esa ocasión. Entonces, la segunda parte ya es como la parte de miradas en lucha, que correspondió al diálogo de saberes, que fue uno de los ejes transversales en esa ocasión del encuentro, ¿no?, en torno a cómo estamos narrando las luchas por la defensa del territorio, desde el documental en particular, pero que luego nos llevó hacia otros terrenos también reflexivos, ¿no?, que hemos decidido dividir, ¿no?, en los ejes que arrojó el ejercicio de la chacra o de la milpa, propuesto por la Sandía Digital, que precisamente nos conecta con otra de las publicaciones que aquí también se van a presentar. Bueno, pues otro de los fragmentos de esta memoria está dedicada a los talleres que también intercambiamos, ¿no? Como pensamos que es muy importante tener, además de los espacios de reflexión crítica, de intercambio de ideas, espacios donde podamos fortalecer también nuestras habilidades, ¿no?, en torno a la documentación, al registro audiovisual. Entonces, hicimos un cambalache de herramientas y también las hemos reseñado para que ustedes las puedan conocer en esta memoria. Hacia el final están decantadas, ¿no? Fue un ejercicio también bastante interesante de síntesis, digamos, ¿no?, de las conclusiones, de las ideas que quedaron resonando ahí en aquella ocasión, el encuentro de miradas en lucha. Los hemos organizado también de manera que puedan ser
digamos, el pie o o el punto de partida para nuevas reflexiones también, ¿no? Para colectivos y colectivas como nosotros que también estén transitando por estos caminos del documental y de la defensa del territorio, o del documental y los movimientos sociales. Porque, bueno, son, digamos que sintetizan ciertos hallazgos también, ¿no? Quizá para ya finalizar, podríamos mencionar que uno de ellos, ¿no? Que tal vez puede conectar con la conversación aquí con las compañeras y compañeros que nos acompañan esta tarde, es que hay un profundo interés, ¿no? Y una gran intención de continuar por el camino del audiovisual en la defensa del territorio, pero desde una narrativa que pueda resaltar la dignidad de las luchas, ¿no? Y partir, digamos, desde la fortaleza de las personas, ¿no? Y de las organizaciones que están involucradas en ellas. Entonces, lo vamos a dejar aquí para que más bien ustedes puedan acceder al documento y puedan profundizar en él. Lo vamos a poner a disposición de todo el mundo desde la página, desde el blog del Maizal. Aquí mismo en la página del Facebook del Maizal se van a enterar, los vamos a poner al tanto. Y por supuesto que a todas las personas y colectivos que participaron y que forman parte de esta red inmensa que se está construyendo también en torno a las miradas en lucha, les llegará la memoria para que puedan utilizarla y puedan hacerle uso, pues, ¿no? Para sus propios espacios también. Entonces, por el momento, aquí lo podemos dejar a la memoria Miel 2019. Entonces, vamos a pasar con nuestras invitadas y nuestros invitados. Precisamente para hacer el link con esto último que acabo de decir, y además porque fueron compañeras que estuvieron presencialmente acá, representadas por Eloísa Díez, acá en Lima el año pasado. Vamos a dejarles con la Sandía Digital y con Witness. Ellas tienen preparada una presentación para compartirnos un material muy valioso que seguramente en Mesoamérica, en México, por allá ya conocen y ya lo han podido ver, pero que queremos ahora compartir desde hasta ese otro lado de la Vía Yala, que es tejer las voces, defender la vida. Entonces, las dejo con Indira y con Eloísa de Witness y la Sandía Digital, respectivamente. Bienvenidas, compañeras. Muchas gracias, Luz. Muchas gracias a todo el equipo de Maizal. Sí, justo recordábamos, hace un año estábamos en Lima compartiendo y es muy bonito saber que ya está esa memoria porque, como decía Luz, en esos espacios surgen ideas, reflexiones súper importantes que no siempre tenemos el tiempo de registrar y luego de compartir. Entonces, la verdad agradecemos muchísimo esa memoria, porque los espacios colectivos justamente son los que nos nutren, ¿no? Y los que nos dejan seguir caminando e incluso repensar si ese caminar tiene que seguir en esa línea o necesitamos buscar otras veredas. Y un poco en ese sentido fue el trabajo que hicimos desde Witness y la Sandía Digital. En 2017, digamos que situémonos históricamente, estábamos al término, el último tiempo del periodo de Peña Nieto aquí en México, y un periodo muy oscuro. O sea, quienes conocemos la historia mexicana sabemos que fue un periodo de mucha oscuridad, donde la avalancha de noticias y de sucesos terribles era diaria, ¿no? Masacres, asesinatos, persecución, digamos, eso estaba muy presente. Y como siempre decimos, las historias son parte de lo que somos, ¿no? Y las historias afectan nuestra vida y nuestra capacidad de vivir en esa vida. Y esas narrativas imperantes en ese tiempo, desde el poder de un relato único, de un relato desde la muerte y desde la oscuridad, empezó a impactarnos. Y en esos años, justamente, surge entonces la pregunta de esto que estamos haciendo, estas producciones audiovisuales, el documental para la incidencia, ¿están sirviendo? ¿Estamos logrando cambiar algo? ¿Estamos aportando a esas reflexiones, a construir ese mundo mejor? ¿O también ya caímos un poco en una
como en una fórmula, en una lógica de ya sabemos hacer estos documentales de denuncia y nos seguimos en esto sin estar revisando si está funcionando, si está sirviendo, si está llegando. Entonces, ese fue el punto de partida del diagnóstico, la necesidad de revisar la práctica ante un contexto y ante eso, un contexto de narrativas de muerte, porque no hay otra forma de decirlo, y justamente para buscar una salida, cómo construir narrativas desde la vida, desde las victorias que también existen, pero que estaban quedando completamente ocultas en todo ese espacio, digamos, de ataques y agresiones. Entonces, bueno, surge ese espacio y desde Witness y La Sandía decidimos, a partir de una serie de preguntas, hablar con otros compas y compas aquí en México. Desarrollamos una metodología y a partir de eso iniciamos una conversación colectiva para decir, esta comunicación para la defensa de los territorios, ¿cómo está funcionando? ¿Qué efectos tiene? ¿Qué está sucediendo? Y ahora Indy les va a compartir justamente cómo desarrollamos esa metodología. Vale, pues sí, como platica Elo, estuvimos trabajando al final para hacer lo que hoy vemos plasmado en ese diagnóstico. Estuvimos trabajando desde mayo a septiembre, se desarrolló una metodología que involucró el realizar entrevistas a profundidad y también una serie de reuniones que nombramos comunidades de aprendizaje, en donde convocábamos a movimientos, organizaciones y medios independientes, periodistas de varios estados de la República. Entonces, a través de estas juntadas, a través de estas diferentes comunidades de aprendizaje que realizamos, donde fuimos desde Baja California hasta Chiapas, lo que buscábamos era reflexionar en torno a las acciones, esfuerzos de comunicación que se estaban realizando desde estos diferentes grupos para la defensa de los territorios. Y pues identificar eso, identificar las prácticas, identificar cuáles eran esas tácticas que estábamos utilizando, cómo estábamos también pues reflexionando una vez que se realizaban todas estas acciones. Y para eso desarrollamos a su vez una metodología que llamamos la MILPA. Entonces en cada una de estas juntadas pues nos juntábamos a hacer una milpa de comunicación con sus respectivos elotes y sus ramas y todo lo que trae una milpa que nos ayudara a ver reflejado todos esos esfuerzos que estábamos realizando y a poder pues agruparlos y reflexionar en torno a eso, ¿no? De esta manera, desde mayo hasta septiembre estuvimos en esta reflexión, La Sandía Digital y Witness, y después vino la parte de poder procesar toda esta información que nos habían compartido. Fueron unas reflexiones muy, muy valiosas y poderlas concretar ya en lo que se ve hoy plasmado en el diagnóstico. Y bueno, para contarles también un poco más acerca ya del diagnóstico y de los capítulos que incluye, empezamos este diagnóstico analizando acerca de cuáles son estos actores de la comunicación, quiénes son estos actores que están en la disputa por el territorio y que están utilizando, por ejemplo, estos actores hegemónicos, estas narrativas, pues, para justificar todas las acciones de despojo que están llevando a cabo, ¿no? ¿Quiénes son estos actores que dominan el discurso? Y a su vez también identificar y nombrar en esta parte, en este primer capítulo del diagnóstico, cuáles son también los sujetos y sujetas de la comunicación que están desde la resistencia. Y de esa manera también poder identificar y, bueno, agrupar desde los movimientos, todas las comunidades que están en esa defensa, también las redes, organizaciones locales, nacionales y también periodistas y medios libres. Viendo ese panorama, una de las cosas que resonaba en cada una de estas juntadas, en cada una de estas milpas y en cada una de las entrevistas que teníamos era pues darnos cuenta de que el comunicar desde las comunidades, el querer enfrentar estos megaproyectos desde la comunicación, pues por supuesto también traía consigo riesgo. Entonces, cómo desde las acciones de comunicación que hacíamos, desde el visibilizar y defender el territorio desde ahí, pues también tomamos en cuenta ese riesgo y nos organizamos también para minorarlo, ¿no?
ese es lo que podemos encontrar en el primer capítulo del diagnóstico. Y por ahí Elo nos va a comentar también del segundo capítulo de las narrativas. Una vez que definimos, bueno, quiénes somos las y los actores que estamos participando en este terreno, en este territorio de la comunicación, lo que pasamos a trabajar o analizar colectivamente fue justo, como decía Indira, las narrativas. Por un lado, identificar y tratar de nombrar entre todas esas narrativas desde el poder, desde las empresas, los gobiernos, que desde el crimen organizado, digamos, ¿cuáles son esas narrativas que nos están nombrando, que nos están diciendo, este es el mundo, así son las cosas, ¿no? Y que en general es una narrativa de, digamos, de realidad única. Este es el único modelo que existe, todo lo demás no va a funcionar, por fuera de esto nada existe, ¿no? En los territorios solo hay pobreza, en los territorios no hay nada, pero hay recursos naturales que son explotables y que de era la, desde esa narrativa nos decían, aquí no hay nada, solo hay pobreza, cualquier cosa que una empresa traiga va a ser bueno, va a ser trabajo, va a ser importante. Ese fue como el análisis que hicimos, digamos, en términos eso, de narrativas desde el poder. Y también nos preguntamos, bueno, y frente a eso, ¿qué narrativas estamos construyendo? Y regresando a ese punto de partida que les comentaba, ¿qué narrativas están funcionando y qué narrativas nos hemos dado cuenta? Que narrativas de las resistencias que no están teniendo impacto, que de alguna manera se han desgastado, que no están llegando, que no nos permiten comunicar lo que queremos comunicar sobre estos mundos que construimos. Y en ese sentido, bueno, encontramos varios hallazgos. Por ejemplo, mencionamos que las narrativas que hablan desde la vida, desde la celebración, desde lo que hoy se está construyendo, desde los diferentes territorios, tenían mucho más efectos que las narrativas únicamente que hablaban, digamos, del desastre, de lo negativo, del problema. Las narrativas desde la vida y desde esa construcción cotidiana eran las que mejor estaban llegando y compartiéndose con las audiencias. Entonces, bueno, encontrarán en el capítulo un análisis bastante más detallado de esto. Encontramos y distinguimos justamente lo que ya no funciona y lo que estamos haciendo, que nos damos cuenta que sí funciona y que hay que irnos por ahí. Y en ese sentido vienen un poco las conclusiones o los retos que se abren a partir del diagnóstico. Que son muchos, digamos, el diagnóstico es una publicación que pueden descargar de manera libre en el sitio web de Witness y de La Sandía, pero la verdad es que el diagnóstico fue como el punto de partida también para seguir reflexionando y seguir encontrándonos, ¿no? Con otros compañeros y compañeras de los medios audiovisuales, de las disputas de territorio, periodistas y demás. Y en ese sentido, uno de los retos importantes que creemos que está es justamente el potenciar y crear estas narrativas transformadoras. Narrativas que nos ayudan a decir, no es una utopía o algo, un sueño que queremos lograr. Hoy por hoy, en este mundo, se están construyendo otros mundos. Existen ya, no son sueños, están funcionando. ¿Cómo compartimos que eso está existiendo? ¿No? Para que también digamos, sí se puede, es posible. Esa narrativa única de que no hay otro modo, no es real, es mentira. Entonces, bueno, ese es uno de los retos que tenemos. Y el otro reto que también creemos, y ahí dejamos justo como para ver de espacios de encuentro, es cómo historiamos las victorias. Cómo historiamos cada una de esas victorias que sí tenemos, que es verdad, cada victoria no está la guerra ganada, ¿no? Cada victoria es un pequeño paso, pero los tenemos y es importante decir y nombrar, esto sí se consiguió, esto sí se logró. ¿Por qué? Porque sin ese alimento, ¿cómo seguimos caminando? Si solamente nos contamos las historias de los desastres y de los despojos, eso afecta nuestra forma también, digamos, de poder habitar nuestras vidas. Si empezamos a compartir y potenciar las historias de la victoria, entonces esos pequeños fueguitos en cada uno de los territorios son una gran en América Latina que nos ilumina a muchas y muchos. Y bueno, creo que Indy tiene un punto más para cerrar. Sí, bueno, igual de la mano de esto, una de las cosas que está justo en construcción ahorita a partir del diagnóstico y a partir también del esfuerzo de la Escuela de Comunicación que llevamos el año pasado, es cómo esta comunicación, cómo pasar de la comunicación de bomberos, de esta comunicación de reacción
cómo pasar de ahí justo a hacernos el tiempo para hablar y esto que nos comenta Eloísa, ¿no? El crear narrativas transformadoras, el historiar nuestras victorias, pues eso requiere de otros tiempos. Entonces, ¿cómo nos hacemos ese espacio para pasar de la comunicación de reacción a una comunicación en donde quienes estemos dictando las cosas no seamos nosotros en reacción, nosotras en reacción hacia los tiempos de esos actores hegemónicos, sino que nosotras y nosotros, las personas que están defendiendo los territorios, seamos quienes dictemos esos tiempos y hagamos una comunicación pues desde la reflexión, que nos permita realmente ya poder compartir todos estos mundos que se están creando, ¿no? Todos estos sueños por los que estamos trabajando. Entonces, es una guía que está ahorita en construcción, que es de comunicación estratégica para la defensa de los territorios. Esperamos pronto estarla compartiendo, pero pues esa es parte también de la propuesta, pasar de esta comunicación a una comunicación en donde vayamos, pues sí haya espacio para comunicar todas estas narrativas que también están, todas estas cosas que también están pasando de estos proyectos. Muchísimas gracias a Eloísa y a Indira de la Santidad Digital y de Witness. En efecto, este material, estos materiales que las compas nos están poniendo sobre la mesa y a la disposición de todos y de todas son muy valiosos. Han tocado varios temas que también nos conectan y que una vez más en ese sentido comprueban que también somos parte de un tejido que al final de cuentas con sus diferencias, con las distancias, con todo lo que nos puede atravesar, digamos, tenemos estos intereses en común y más o menos que estamos como apuntando hacia un horizonte muy similar. Entonces ahora hablando a propósito de cómo narrar las victorias, cómo narrar desde la dignidad, cómo iluminar de estas experiencias y estos mundos que están caminando ya por varios territorios de América Latina, vamos a darles pie a las compañeras de Tierra Negra, que nos tienen preparada una presentación muy especial también a propósito de Bajo el Cemento del Alimento. Miren, yo lo tengo acá, hasta impreso, que narra la experiencia dignísima de la Marcha por la Comida, una experiencia organizativa desde el pueblo Nasa en Colombia, en el Cauca. Entonces los vamos a dejar con ellas para que les cuenten más también cómo están tejiendo con estos movimientos desde la comunicación también y desde esta lucha en el plano de lo simbólico quizás, sí, ¿no? Del discurso, de las narrativas, pero que no deja de ser real y de importante para las luchas materiales así concretas de nuestros tiempos. Adelante, hermanas, compañeras, ¿cómo están? Andrea Hola. y Susana. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrea y creo, bueno, Susana, que tiene el micrófono acá apagado. Somos parte de Tierra Negra, que es una juntanza de 3 colectivos, una que es el Festival de Cine Comunitario del Distrito de Agua Blanca, Incinerante y Barullo Casa Taller. Somos unos compas que estamos decidiendo vivir bajo principios de comunidad y apostar por una comunicación libre y comunitaria, ¿no? Desde varios formatos: radio, gráfica popular, editorial independiente, video, cine comunitario y procesos de formación. En la línea editorial, creo que la inspiración retomaría mucho lo que dijo Elo, ¿no? Creo que en particular con este libro la inspiración era construir nuestras propias memorias, ¿no? Todo lo que no sale en la historia con H mayúscula, en los libros oficiales, que no va a aparecer, como esta necesidad de generar nuestros propios dispositivos de memoria, y en este caso, pues la editorial independiente ha sido uno de ellos. Este libro, que se llama Bajo el Cemento el Alimento, creo que es tan valioso su proceso como el producto mismo, pero el proceso para nosotras es muy significativo. Fue un libro hecho en colaboración de varias manos. Quienes participamos, pues bueno, fuimos Tierra Negra, participa también Imprenta Comunera, que es un colectivo también editorial que hacen textos y libros artesanales y de corte libertario. Ellos fueron completamente generosos en compartir el saber, ¿no? de encuadernar, diagramar, que para muchos era un saber nuevo para nosotras.
Entonces nos aventamos muy desde ese compartir de saberes y junto con la imprenta comunera formamos parte de la Minga de Comunicación, que es un espacio al que nos convocan los compañeros y compañeras del movimiento de liberación de la Madre Tierra, y que es una forma de darle viento a la palabra, ¿no? Habemos personas de distintos países y principalmente de distintas ciudades de Colombia que hemos caminado y aprendido y acompañado este proceso, que para pues nosotros es así como son los cuidadores de la semilla de vida, de esperanza, son esos otros mundos que ya existen, de los que hablaba también Elo. Y bueno, el proceso de liberación de la Madre Tierra está en el norte del Cauca. Los y las liberadoras llevan más de 6 años entrando a las fincas, a los monocultivos de caña, que es la oligarquía del país, a tumbar la caña, a sembrar vida, sembrar comida, dejar en montar, dejar descansar la tierra, recuperar el bosque nativo. Esto en medio de un fuego tremendo, una arremetida contra ellos. Y bueno, en sus palabras, ellos dicen, desde hace 5 años estamos movilizados sin pausa, no para hacer un nido adentro del capitalismo, sino para construir concretamente el mundo que queremos. Simplemente vivir como nazas, libres y alegres, junto con Loma Kiwi, ¿no? También decir que desde abril acá el Estado y la agroindustria ha arremetido y recrudecido los ataques contra ellos. Tenemos compañeros asesinados y encarcelados, los han cercado militarmente y sin embargo ellos rompieron el cerco en medio de la pandemia, en medio de este pánico, para hacer la tercera y cuarta marcha de la comida en este contexto a territorios donde el acceso a la comida y a los medios era completamente complicado, ha sido completamente difícil y bueno, ellos siguen en esta lucha por este planeta donde quepamos todos los seres y este mundo justo y digno por el que luchamos. Entonces, bueno, Su ya nos contará un poquito más sobre el libro. Esta fue una breve introducción. Gracias. Hola, ¿cómo están? Todos y todas, muy contentas de estar aquí. Un saludo muy fuerte, un abrazote a toda la gente que nos está viendo y también a los compas y las compas de Tierra Negra también, varios. Bueno, el libro de la Marcha de la Comida, Bajo el Cemento del Alimento, es una memoria de la Marcha de la Comida. Aquí está también, Luz, qué lindo que también lo tengas. Y bueno, ¿qué es la Marcha de la Comida? La Marcha de la Comida es un acto comunicativo. Desde hace 3 años, el proceso de liberación de la Madre Tierra viene impulsando. Es un acto comunicativo, ¿por qué? Porque es recordar a las ciudades que la comida viene del campo y recordar que se siembra en el campo y que las manos campesinas e indígenas pues son quienes nos alimentan, pero además de eso, recordar que pues está invadido el campo por manos de agroquímicos, manos de agroindustria, de monocultivo, y que bueno, el proceso de liberación está precisamente en un ejercicio de liberar la madre tierra o maquihue, como le llaman a la madre tierra en NASA. Es un proceso comunicativo la Marcha de la Comida porque recuerda que esa liberación de la madre tierra no es un proceso solo de nazas para nazas, sino que es una iniciativa que debe hermanarse, como expandirse como a todo el mundo y hermanarse con todos estos otros procesos que tanto desde el campo como desde la ciudad están resistiendo y también están liberando territorios. Entonces, precisamente la Marcha de la Comida encuentra los procesos del campo, el proceso campesino de liberación, con procesos de base, organizaciones, con artistas en acción de la ciudad, procesos que llevan huertas urbanas, iniciativas de soberanía alimentaria, de comunicación libre, y bueno, la Liber, le decimos así también de cariño, el club, la LIB, dice que la liberación manda esta Marcha de la Comida como una pedrada majestuosa al cerco mediático. ¿Y qué dice esa pedrada? Bueno, una palabra muy sencilla, que es: mientras unos cuantos engordan su riqueza con el hambre y la esclavitud de la tierra, nosotros y nosotras la liberamos para sembrar comida
y compartirlo. Entonces, es muy bello porque la Marcha de la Comida sale en la primera Marcha de la Comida, que fue hace 3 años, salen 3 chivas desde el norte del Cauca hacia otra ciudad, que es Cali, que es donde estamos. Y salen 3 chivas, ahorita les mostramos cuando pasen las foticos, que son las chivas, son unos camiones que van llenos de comida, de alimento y pues de liberadores y liberadoras a compartirlo. Bueno, en esta primera marcha salen estas 3 chivas, pero en la segunda marcha, que es a la que le hacemos la memoria, salen ya a 4 ciudades, salen 8 chivas cargadas de comida liberada a encontrarnos. Entonces, bueno, como les contaba la Andre, el proceso de la Minga de Comunicación es como una articulación de muchas organizaciones que nos tejemos con el proceso de liberación, con su palabra, con su sentir. Y esta Minga de Comunicación hizo la cobertura en las 4 ciudades de la Marcha de la Comida. Viajaron y en las chivas, la gente de Cali, que es donde estamos y donde estaba hablando en ese momento. Donde estábamos, recibimos las chivas y hicimos como una cobertura articulada donde diariamente mandábamos fotos, pequeños videos, pequeña palabra como para contar lo que estaba pasando por redes sociales y pues también entre nosotras, pero en la noche escribíamos, la Marcha de la Comida duraba 2 o 3 días. Entonces, en la noche, al final de cada día, escribíamos un texto narrando lo que pasaba en el día. Y bueno, pues esos relatos son relatos profundamente emotivos, al calor del compartir, al calor del encuentro. Son relatos que se escribieron a varias manos. Éramos allí como, y pues me imagino que así también pasaba en las otras ciudades, escribiendo, diciendo, acuérdate que hacías esto tal, lo que aprendimos, lo que pasó en el juego, lo que dijo el mayor. Bueno, muchas cosas que fueron muy emotivas. Entonces, pues escriben así como con el corazoncito hinchado de la juntanza de los pueblos, como del encuentro del pueblo, del campo y la ciudad. En esos relatos pueden ver que la Marcha de la Comida es una fiesta en donde, bueno, las chivas llegan a los barrios, donde se relata cómo se monta la olla en el fogón, la comilona, este acto tan importante y tan vital que es compartir el alimento, preparar el alimento. Hubo siembra conjunta, hubo baile, hubo danzas, hicimos radio, hicimos cosas de comunicación, pasamos fanzines. Y el evento central fue la entrega de la comida. No sé si, no puedo ver, Julio, si estás compartiendo las fotos, pero bueno, espero que sí. La entrega de la comida, las chivas vienen cargadas de comida, se despliegan en montones y se empiezan a hacer montoncitos para que las familias se lleven. Y se empieza después de eventos así como de palabra, perdón, ritual, se empieza a hacer la entrega y eso tiene pues un poder como muy, muy bello que compilamos en esos textos y se publicaron en el blog de la Liber, se publicaron en ese momento en redes. Pero luego que hubo una juntanza, pues fue la conversa de, bueno, estos textos, tiene que pasar algo con estos textos porque son unos relatos con un valor editorial muy, muy importante que pues se van perdiendo como en la línea de tiempo de las redes. Entonces, precisamente estaba pues personas de la Minga, estaban los de la imprenta, estaban los de Tierra Negra y se empezó a tener como una conversa en cortico de, bueno, hay que hacer algo con esto y finalmente al otro día se puso en asamblea y se tomó la decisión de que sí, de que hiciéramos el libro. Entonces, de ahí pues fue como empezar un proceso muy bello. Por ahí hay fotos también de cuando ya estuvo impreso, pero como contaba la Andre, pues fue un compartir muy, muy bonito y, por ejemplo, muy generoso de los parceros de la imprenta que pusieron a disposición como todo
todo su saber de qué papel, las plaquetas en litografía, a qué medida sería mejor, de cómo sería mejor que fuera el paginaje. Bueno, yo no sé si eso se llama así. El caso es que como que nosotras habíamos hecho fanzines y publicaciones muy pequeñas, pero esto fue como algo un poquito más del talante de lo que hace la imprenta, que es hacer libros a mano, y pues fue muy bello que desplegamos todo ese montón de papeles y estuvimos encuadernando, estuvimos haciendo montones, estuvimos doblando, grapando, y fueron muchas manos en ese proceso, no solo de Tierra Negra y de la imprenta, que estamos en Cali en ese momento, sino también de gente que participó del proceso de la Marcha de la Comida. Entonces fue muy poderoso. Bueno, ¿y qué contiene el librito? Que aquí lo tengo. Son 14 textos, uno retoma un texto que escribimos en un fanzine para esta Marcha de la Comida y que se llamaba ¿Qué es eso de la Marcha de la Comida? Entonces explica qué es la Marcha de la Comida. El segundo es un texto que se escribe desde el norte del Cauca, que son los preparativos. Luego son los 11 textos que se escribieron a lo largo de esos 3 días. Y cierra con otro texto que es así muy bello desde el norte del Cauca, en donde hacen como un cierre de, bueno, esto fue la Marcha de la Comida y fue, bueno, pues, en algún momento lo compartiremos porque no tenemos el PDF entero del libro, pero en algún momento lo compartiremos para que se lea, que es muy, muy bello y muy poderoso. Y bueno, de lo más lindo que fue hacer de este libro, pues fue un texto del que me hablé, que fue la editorial. Y la editorial la escribimos entre el proceso de liberación, la imprenta y Tierra Negra, y fue como un diálogo muy bello para hacerlo, en donde se habla desde el norte del Cauca, desde las ciudades, y termina con una parte que dice juntándonos. Entonces sí quisiera leer como los primeros pedacitos de esas partes, y entonces dice: desde el norte del Cauca, somos territorios y semillas trabajadas comunitariamente. Somos donde fue enterrado el ombligo de nuestros muertos, donde crece la vida. Nuestras palabras vienen de desalambrar el pensamiento y nuestra lucha nace del corazón de la tierra. Somos comunidades del pueblo Nasa del norte del Cauca que nos levantamos ante el poder capitalista que esclaviza la madre tierra. Nos bajamos de las montañas de bosque y laguna, donde nos arrinconaron, a recuperar las tierras fértiles de los valles ocupados hace años por el poder invasor. Luego hablamos desde las ciudades y decimos: somos la buena junta, la vida que está abajo, que siempre florece entre tierra y sonrisa de pueblo, entre las manos que en Minga construimos libertad. Nos junta la madre tierra entre diversidad y hermosas diferencias. Por eso somos una mezcla de procesos de base y comunitarios que se alían en resistencia con el proceso de liberación de la madre tierra del norte del Cauca. Nos convoca el alimento, la comida que marca, la comida como medio de juntanza y como eje fortalecedor de comunidad. Y luego, bueno, son varios parrafitos, pero entonces luego terminamos con la parte de juntándonos. Somos una telaraña, un largo y bonito tejido, una gran minga de muchas manos y corazones, una red que se extiende de pueblo a pueblo. En mayo de 2009, entre el proceso del norte del Cauca y los cómplices de las ciudades con quienes nos tejimos, hicimos la segunda Marcha de la Comida. Y de puros berracos, de puro empuje, con un maquivo empujándonos, esta vez 8 chivas cargadas de gentes y revueltos llegaron a 4 ciudades de Colombia: Cali, Bogotá, Medellín y Manizales. Este libro es una recopilación de los distintos relatos escritos diariamente por la Minga de Comunicación en las 4 ciudades. La historia de un proceso digno y alegre que se teje camino tumbando caña, sembrando comida y vida en los valles fértiles e invadidos por el monopolio del azúcar y los hidrocarburos, y compartiéndola en los barrios olvidados de las grandes ciudades. Es la historia de la madre tierra y sus liberadores y liberadoras. Es la historia de la ciudad y sus guerreros y guerreras defensoras del pedazo. Entonces, bueno, eso es el libro. Esperamos que en algún momento podamos compartirlo en red. Por lo pronto, pues bueno, contarles que fue un proceso muy hermoso, pues totalmente colectivo. Luego, bueno, no he hablado de las ilustraciones que también se hicieron pues desde los diferentes procesos. Están unas de
de los maíces. Hay una que es muy linda y muy significativa, que es esta, que no sé si se entiende, pero es un puño de resistencia saliendo de la olla. Tiene sus cosas así como muy de hecho a mano, que están estas imagencitas que le adjuntamos, en donde pues se pueden recortar y tener por ahí, son imagencitas del proceso con frasecitas detrás, unos separalibros, y bueno, eso fue con nuestras amigas. Muchas gracias, Sus. Muchas gracias, Andrea, y a todos los compañeros de la Imprenta Comunera, de la Tierra Negra, los colectivos y las colectivas que le integran. Es un trabajo muy hermoso lo que nos han presentado, muy manual, muy artesanal, o sea, pero justo, ¿no? O sea, como se hacen las cosas a mano, con cariño, con amor, entre un montón de gente involucrada, ¿no? Entonces, qué bueno, ojalá eventualmente podamos tener acceso al documento, digamos, en línea para que más gente lo vea, pero si no, en Cali, si están ustedes en Cali, en Colombia, acérquense pues a la Tierra Negra acérquense al proceso también de liberación de la Madre Tierra, conózcanles y contágiense de esa semilla de rebeldía que tan dignamente nos proyectan desde el Valle del Cauca. Bueno, y también aprovechando ahorita la palabra, queremos mandarles muchos saludos a todas las personas que están conectadas, muchos saludos a Medellín, a Celendín, a nuestro compañero Palujo, que está mandando saludos, a la Ciudad de México, a Oaxaca también muchos saludos y abrazos, a las compañeras de Al Borde, de Colombia también, un abrazo desde acá, Radio Universos, hacia Maíz, por supuesto, nuestro lugar favorito para comer arepas en Cali. Y claro que a Bombosila y a nuestro compañero Vito, que también están conectados desde Brasil en este encuentro virtual de las miradas en lucha. Vamos a continuar. Les invito también a quienes estén ahí conectados y a mis compañeras en mesa que si tienen preguntas o comentarios por ahí, que se los vayan apuntando, guardando para tener un espacio hacia el final para intercambiar. Y por supuesto la gente que está conectada puede también escribir sus comentarios y sus preguntas a la mesa. Vamos a pasar ahora, vamos a hacer un salto hasta el centro del mundo con nuestros compañeros del Churo Comunicación, con Jorge en especial, desde la cabina de la Guambra, lo estamos viendo ahí muy acomodado. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes. Muy buenas tardes, amigos, amigas. Ya era hora de que llegue el miel. Digo, este encuentro para toda la gente que nos está siguiendo, que está viendo esta transmisión, ha sido muy preparado, meditado, conversado, dialogado, debatido. Se nos vino la pandemia encima. Les mando un abrazo muy caluroso a todos y todas. Esperábamos pues este año encontrarnos para seguir confabulando estos espacios de educación popular, de producción audiovisual, de comunicación comunitaria. Nos ha tocado estar en estas de la virtualidad, pero yo creo que hay un tema de las organizaciones sociales y comunitarias, y es que no hemos dejado de producir, de articular, de luchar, de exigir. Y esto está como muy bueno transmitirlo por estos espacios virtuales. Como lo dijo Luz, mi nombre es Jorge, soy parte de una organización que ya lleva 15 años trabajando la comunicación comunitaria, la palabra, la educación, la cultura, la acción política, los derechos de las comunidades. Y está bien bonito poder compartirles la experiencia de este libro que tengo por acá. Ahí lo tenemos. Y es que durante estos 15 años, el Churo se ha nutrido de las experiencias de nuestro Abya Yala, de América Latina. O sea, es indudable de que hace 15 años, cuando aún éramos jóvenes, andábamos como en la búsqueda de aprendizajes y de experiencias en otros territorios. Nos sentíamos en determinado momento como un poco sin referentes.
¿sí? Yo quiero como contarles de eso, porque hubo como una especie en Ecuador de separación y de ruptura en la historia de la educación popular y comunitaria, más o menos como en la década de los 90, algo que nos heredó el neoliberalismo en América Latina. Mucho había la lucha en las ciudades, mucho había la resistencia en contra de los tratados de libre comercio, el ALCA, el TLC, el NAFTA, bueno, ahí habían todos esos nombres, y lo que sentíamos era que necesitábamos aprender de referentes de otros territorios. Y parto de esto porque esto de compartir la palabra, que es el nombre de este manual que recién hace unos meses salió, lo aprendimos en este recorrido y en este camino por las colectivas y organizaciones de producción audiovisual, cine comunitario, educación popular, colectivas feministas. En estos últimos años ha sido como una especie del devenir de la organización social y de una evolución de ideas. Y dijimos, claro, si en determinado momento no encontramos un referente, era porque mucho las organizaciones sociales, populares y comunitarias no nos describimos y no dejamos como esta huella, este espacio de todos los aprendizajes cotidianos que tenemos cuando vamos a un taller, cuando estamos en un territorio, cuando con los compas y las compas nos sentamos en una mesa a pensar la metodología, las técnicas, en cómo llegar con diferentes temas, ¿no es cierto? La defensa del territorio, en contra de la minería, el petróleo, pero también la soberanía del cuerpo, el aborto libre y seguro. Hay un montón de temas que las organizaciones nos estamos pensando todos los días y estamos activando talleres, capacitaciones, foros, cineforos, producción audiovisual, pero rara vez nos damos un tiempito para sentarnos y escribir. Y si escribimos, es una cosa súper desordenada, que un compa tiene la primera parte de la metodología, que otra compa tiene la versión 1, 2, 3, final, y nunca tenemos un esquema, o estoy intentando generalizar por lo que nos pasa como churo, pero es un sentir que tengo que les pasa a muchas organizaciones. Entonces, una de las claves de este miel es sí siempre darnos tiempo para sistematizar y escribir todo lo que hacemos, porque ahí hay un acumulado de saberes importantes. Que un compa tiene, y es un acumulado de saberes que no son privativos, no es que nos vamos a disputar la autoría, ni mucho menos. De un manual salen 10 y de un taller salen 10 procesos más. O sea, acá la cosa de la comunicación comunitaria es que es exponencial. Y les cuento todo este rollo porque pasamos 15 años haciendo talleres, capacitaciones, asistiendo a campamentos, foros, conversatorios, una infinidad de actividades y nunca nos sentamos a escribirnos ni a relatarnos. Y si ustedes, justo que estamos en este espacio, si hay algo de compartir la palabra y de la comunicación comunitaria para las diferentes luchas, la base de todo es nombrarse. Y eso siempre lo hemos dicho en los talleres, ¿no? Nombrarse para transformar el mundo. Y si cada organización no se nombra y no se escribe, pues luego llegan estos académicos que están bien, ¿no? Las investigaciones y todo, que nos hacen miles de entrevistas y somos objeto de estudio. Y está bueno, porque desde ahí se ha generado como una bibliografía importante. Hay toda una línea de pensamiento crítico en la academia latinoamericana muy importante. Pero yo digo, si esos compas y esas compas se dan tiempo para escribir y escribirnos, las personas que estamos en los procesos tenemos que darnos chance y tiempo para escribirnos también. Entonces, es así que sale este libro de aquí, que es una recopilación de las metodologías y de los talleres durante 15 años, que los teníamos, que por ahí lo tiene la luz también, que los teníamos guardado en nuestra memoria, que quizá por ahí teníamos algunos archivos digitales, algunas metodologías y todo, y que ya habían otras organizaciones que comenzaron a replicarlo y que nosotras también, muchas de estas metodologías son
son una especie de Paulo Freire 2.0. Porque no es que hemos creado nada de la nada. O sea, no es que somos unos iluminados y que vamos creando las cosas de cero. Hicimos estas reflexiones sobre el análisis de cuáles son las problemáticas que tienen las comunidades en los territorios. Y dijimos, ok, si son estas problemáticas y reflexionábamos lo que eran las luchas en los 70, en los 80, pues siguen siendo las mismas. La lucha por la tierra, el agua, los derechos de la naturaleza, la exigencia de las compañeras mujeres por la participación en la vida pública y el derecho a la autodeterminación. O sea, son un montón de temas que se vienen tejiendo décadas. Y que estos libros, estos manuales, son parte de esa historia y de ese tejido. O sea, es una especie de telar que se sigue tejiendo y que yo creo que nos va dando pistas particulares de los procesos en cada territorio. Si cada territorio, cada espacio colectivo se escribe, nos va a dar una particularidad, una pista para fortalecer esos procesos comunitarios. Entonces, este manual de comunicación comunitaria para la defensa de los derechos, compartir la palabra, es eso. Es una recopilación de aprendizajes durante 15 años. La base del churo es la educación popular. Nosotras articulamos 3 espacios: la educación popular, la comunicación comunitaria y la política, la incidencia política. Entre esos 3 espacios acompañamos procesos diversos de autodeterminación, de comunidad, de sujetos colectivos. Comunidades entendidas como un grupo de personas que buscan un objetivo, un fin, generan agendas, accionan, se articulan con otros sujetos colectivos, y es así que hemos caminado durante estos 15 años. Los mayores aprendizajes sí que nos ha dado en Ecuador la defensa de los territorios en la Amazonía, porque ahí las cosas sí están bien berracas, bien serias, porque las empresas mineras y petroleras te ponen contra la vida o la muerte de la extracción en los territorios. Entonces, por acá los aprendizajes han ido siendo como una suma de las identidades colectivas. Siempre le apostamos como al trabajo comunitario, al tejido, no sé si es que le siguen llamando por allá, al tequio, a la minga. Hay un montón de palabras que se han generado en nuestras comunidades, pero que sí persiguen ese fin, que es el aprendizaje y el intercambio de saberes entre las comunidades. Entonces, en este manual de comunicación comunitaria, compartir la palabra, tenemos como esos 2 espacios, trabajamos en esas 2 dimensiones. El análisis crítico de tu realidad, la acción que tú puedes hacer para transformarla a partir de las herramientas que tú puedes tener en tu entorno, cómo la comunicación es ese espacio de exigencia de derechos, y es porque lo hemos dicho, el derecho que da voz a los otros derechos es la comunicación. Entonces, no puede, y nuevamente estoy como generando ahí como estas cosas, no, una comunidad para poder exigir sus derechos necesita tener una voz propia y que no le den la voz y que no le den hablando. Entonces, este manual lo que establece es que las comunidades pueden construir procesos propios de comunicación comunitaria, pero que el fin último no es la comunicación. O sea, el fin último no es hacer radio, el fin último no es hacer cine o video. Y ustedes me dirán, la gente del Maizal, la gente de los diferentes espacios de cine, cuando tú hablas de cine comunitario, de radio comunitaria, el fin último no es la radio. El fin último no es aprender a manejar el micrófono, a manejar la cámara, no sé, los planos, la edición de video, la edición de audio. Es todo el proceso que te llevó a trabajar la comunicación, y para eso están las metodologías, y para eso están las técnicas, y para eso está la educación popular, para que generes una especie de propia emancipación en la comunidad.
O sea, la búsqueda es esa. La búsqueda es, a partir de todas esas técnicas, a partir de crear un documental, un docuficción, una ficción, una historia en animación, lo que tú quieras es, primero, reflexionar sobre tu presencia en tu comunidad. Luego que la comunidad reflexione sobre sus condiciones y sobre sus derechos y la exigencia con el poder, y con el poder eclesial, religioso, el poder político, el poder económico, y que a partir de esos mensajes se nombre e intente narrar otras historias. Narrar estas otras historias, construir otros discursos y en la medida fortalecer la organización. Para nosotros y nosotras, la visión de la comunicación comunitaria está muy ligada a la organización. Si hay una comunicación comunitaria que fortalezca las bases de una organización, pues le está apuntando a algo que creemos que es uno de los objetivos de la educación popular y la comunicación comunitaria, fortalecer los tejidos de organización. Entonces, he hablado un montón de categorías y de cosas, pero en toda esa complejidad son las vivencias de las mismas comunidades. El armar las metodologías y las técnicas de las charlas, de las plenarias en círculo, el encontrarse en la otra persona, el establecer mesas de compartir saberes, todo eso ya está ahí. Todo eso es una práctica que normalmente las comunidades diversas, porque no solo estoy hablando y no caigo en esta exotización de las comunidades solo indígenas y campesinas, existen otro tipo de comunidades, comunidades urbanas, comunidades de mujeres, comunidades de jóvenes, que nos siguen enseñando en sus propias dinámicas de incluso supervivencia en el mismo sistema, en este sistema capitalista, de cómo crean estas dinámicas para subvertir su espacio e intentar transformar. Entonces, eso es lo que nos trae este espacio del manual de compartir la palabra. Ha sido el primero, fue un esfuerzo bastante fuerte para nosotros, no lo hemos vuelto a repetir. En esta tenemos el manual de comunicación con clave feminista, que tiene que ver con toda la escuela audiovisual Ojo Semida y que se va a presentar en estas jornadas del Miel. Nuestra compañera Gaby Gómez Lafinchi va a hablarnos de los procesos de cine comunitario, porque se creó en estos últimos años una escuela que se llamó Ojo Semida, que es un cine comunitario feminista. Ahí están las compañeras confabulando y creando producción audiovisual desde sus miradas. Entonces, cada espacio es oportuno, cada espacio se pone en diálogo con otro, y eso es lo que hemos venido haciendo en el Churo. El Churo eminentemente en estos 15 años se ha construido como un espacio de educación popular. Pero la educación popular en sí misma necesita otras estrategias. Y quisiera cerrar justo con eso. Compartir la palabra y todo lo que hacemos en el Churo, establecemos alianzas con otros espacios, ya sean de producción audiovisual, de producción radial, de producción digital. Ahora mucho, por ejemplo, nos están brindando los medios digitales. Pero hablar de medios digitales vaciados de este contenido político, tú dirás, cualquier persona ahora con internet puede hacer su medio digital. Todo esto es parte de una tendencia, de una línea, de una escuela de pensamiento, que yo creería, no quiero como homogenizarlo, es más bien diverso, es plural, tiene un montón de contradicciones, pero en este encuentro en el Miel nos estamos encontrando entre nosotros y nosotras para seguir tejiendo y para seguir construyendo agenda. Y es lo que encontramos en todos estos manuales, ¿no? Experiencias concretas de la producción, del pensamiento, pero con un objetivo común que tiene que ver con esta construcción de lo comunitario. Entonces, no me quisiera como alargar más. No hice como mi tarea de enviar algunas fotografías, porque además estamos ahorita en el aniversario de la paralización del paro nacional en octubre, y eso es otro de los contextos en el cuales estamos hablando, amigos y amigas, que tiene que ver con la criminalización de la protesta social, que tiene que ver con la acción de las organizaciones en las calles,
Y todo esto confluye en esto, en pedagogía. En pedagogías, ahora incluso algunos gobiernos se atreven a decir que este tipo de manuales son pedagogías subversivas o son pedagogías para subvertir el orden. Y nos siguen hablando este mismo discurso que tenían con lo comunitario en la década de los 60, en donde ligaban, claro, lo comunitario con el comunista. Y bueno, a mucha honra también como que nos sigan pensando en que subvertimos el orden, pero tiene que ver no con esta toma directa del poder, sino con esta construcción y sostenimiento de procesos de base a partir de la pedagogía y a partir de la comunicación, la producción audiovisual. Nada más, amigos y amigas, les invito, está en la página del Churo colgado el PDF de este manual de aquí, compartir la palabra, en donde pueden encontrar todo lo que les he ido como conversando, que tiene que ver con eso, con las reflexiones de la pertinencia de la comunicación comunitaria y la educación popular. Chévere, muchas gracias, Jorge, muchas gracias a los compas de Churo y de la Wambra, les enviamos un abrazote desde un montón de lados, de todos los lugares donde estamos conectados. Qué gusto tenerles acá, qué valioso este aporte también. Al final de cuentas, digamos que pone, como bien dice, sobre la mesa, has puesto los puntos, ¿no? que nos están convocando, ¿no? Un contexto social movilizado, ¿no? Un contexto donde este movimiento al que refieres, ¿no? Un movimiento de comunicación popular, de educación popular de larga historia, se actualiza permanentemente, se renueva, ¿no? Y está activo, ¿no? Hoy, estas semanas, en efecto, estamos conmemorando el primer aniversario del levantamiento popular, es, digamos, un decir también, porque con el Maizal bromeamos que en Ecuador más bien los pueblos no se levantan, sino que siempre están de pie, ¿no? En particular. Y no solamente en Ecuador, en el sur también, en Chile, ¿no? En Colombia, en un montón, en México, en muchos sitios están ahí marcando la hora, pues, ¿no? Quisiera hacer unos saludos, también aprovechando acá la transmisión, para nuestros compañeros nuestros compañeros que nos han ayudado con la gráfica de este encuentro Miel. Un saludo muy grande a Óscar Salvatierra, el autor de el autor renegado, porque criticamos la autoría, de esta gráfica del encuentro Miel, este jaguar con un mensaje de fuego. Y también un abrazo muy grande para Geset Mateo, nuestra compañera animadora, también comunicadora, educadora popular, que se aventó, se súper rifó con la diagramación de la Memoria Miel 2019, a la que ya nos referimos hace un momento. Bueno, pues miren, tenemos algunas preguntas, una pregunta en realidad que tenemos acá ya decantada, pero pues varios puntos sobre la mesa, ¿no? Tenemos esto de la necesidad de cómo ir avanzando hacia pasos más estratégicos en nuestro hacer comunicacional, audiovisual, de educación popular, que han salido, digamos, acá de las distintas intervenciones de las compañeras, pero nos preguntan por ahí en el chat que contextualizando, digamos, en estos últimos meses, ¿no? Que digamos, sí, ya la crisis sistémica viene empezando desde hace mucho tiempo, pero estos últimos meses han acentuado ciertos rasgos, ¿no? Han puesto en evidencia, así, contradicciones graves por las que están pasando nuestros territorios, ¿no? Y este sistema económico. Entonces, pensando en ese contexto, los compañeros nos preguntan, y también enfocado como a la cuestión más editorial de publicaciones, que ¿cuál creen ustedes que sea el panorama post-pandemia para este tipo de proyectos editoriales, ¿no? Y de trabajos de comunicación desde los territorios, desde las bases? Si quieren podemos hacer una ronda, pero sí sería como pensar en el panorama, tal vez un poco en los retos. Les recordamos que igual en este encuentro, en estas jornadas, vamos a tener otro espacio mañana para poder abundar y ahondar también en estos horizontes que se nos abren en estos tiempos de pandemia, pero quizás así para que, pensando desde estos proyectos editoriales y desde los colectivos que están aquí, podemos responder. ¿Qué les parece si comenzamos por ahí con las compas de la Sandía y del Witness?
un enorme reto. Tenemos en los territorios y en los espacios muchas cosas. Hay muchas no sé, ese es para mí uno de los, como los primeros elementos, ¿no? También por ahí justo platicábamos, igual ahorita Eloisa y yo, ¿no? De esto que platicaba Jorge, de cómo vamos registrando, la importancia en que vayamos registrando, como para ver la otra moneda de lo que platica ahorita, el otro lado, ¿no? De lo que platica Eloisa, de cómo vamos registrando, documentando todas estas conversaciones que vamos teniendo y vamos generando ese archivo que tanta falta hace, ¿no? Todo eso que nos compartía Jorge, todos esos años de trabajo y lo valioso que ha sido también desde acá en México poder leer esas experiencias que comparten desde el churo. Entonces, ¿cómo también podemos utilizar estos nuevos formatos para ir dejando un registro de todo ese trabajo y pues leernos, ¿no? Y que también otra cosa que veíamos en estos tiempos pandémicos es que muchas de las actividades, como esta misma y como lo están poniendo en los comentarios, el hecho de que la edición haya sido virtual, pues a la vez conecta a otras tantas personas que físicamente no hubieran podido estar, ¿no? Aunque, claro, como dice Loisa, lo veíamos con los movimientos con los que estamos en contacto, hay personas que, pues sí, físicamente estaban con nosotras el año pasado y que este año les es completamente imposible ser parte de las conversaciones justo porque el Internet es algo que no se cuenta en esos espacios en los que ellos están, ¿no? Entonces, ¿cómo puede servir para tener estas conversaciones, para compartir las experiencias, para dejar un registro en todos los formatos que hay disponibles, pero cómo a la vez nos aleja todavía más de las personas que no están presentes en ciertos espacios? Claro, también digamos que tenemos potencialidades o ciertas ventajas, ¿no? En esta, o maneras como de sacarle un poco la vuelta a la situación. ¿Ustedes qué opinan, compas, allá desde Cali y desde donde estén, la Tierra Pues Negra? yo retomaría y partiendo de lo que dicen las compas de la Sandia y Witness, ¿no? O sea, como de esta brecha, de esta, que hasta ahorita es insoslayable, pues, ¿no? Porque al final habla de una brecha amplia y estructural, ¿no? De desigualdad profunda. Eh, Ahorita yo me quedé en la pandemia atrapada en México. Pero lo que estoy viendo tanto en México como en Colombia, como en Ecuador, como en varios lados, es que también estos procesos populares han tenido que vencer, o sea, como que han dicho, hay una pandemia más dura y es la que nos está atravesando por el hambre, por la injusticia, por la exigencia de la presentación de nuestros y nuestras desaparecidas. Entonces, en Estados Unidos también, ¿no? Como la reivindicación de las vidas negras importan. Entonces, siento que todos estos procesos, la pandemia, si bien es una cuestión, una crisis global, creo que ha acentuado las otras crisis y ha hecho que la banda rompa ese cerco. O sea, simplemente lo que hablábamos de la marcha de la comida, o sea, la tercera y la cuarta se dio en medio de la pandemia y en medio de la pandemia la banda la cubrió, ¿no? O sea, había una necesidad de que llegara la comida, de que se rompiera el cerco cuando los estaban cercando militarmente, o sea, como que al final los pueblos han resistido, creo que lo dice mucho Yasnaya, ¿no? O sea, un montón de otras pandemias y otras catástrofes y han estado resistiendo y tienen un montón de formas de seguir tejiendo, ¿no? Sin duda es algo más complicado, pero a mí creo que
la enseñanza que me han dado la gente que ha salido a las calles, porque toca, pues, ¿no? Es una lucha, yo creo que las luchas que tenemos en Latinoamérica no son luchas por la vida, o sea, son luchas por muchas, pues, por el buen vivir, pero también por el sobrevivir, o sea, ahí como las dos latiendo, ¿no? Fuertemente. Entonces, y frente a eso, pues estamos quienes comunicamos, quienes giramos la mirada hacia esos espacios, quienes no dejamos de nombrarlo, de cubrir, ¿no? Pues simplemente las compañeras feministas en la Ciudad de México, ¿no? O sea, en plena pandemia con la toma de la CNDH, o sea, y creo que nos han enseñado que esto no puede parar, ¿no? Porque si antes de la pandemia ya la desigualdad era fuerte con esto, es una invitación a la muerte misma, ¿no? O sea, ¿quién puede resguardarse, no? Y son debates que se han dado desde el inicio. Entonces yo lo pensaría también un poco por ahí. Sí, bueno, y para aquí por este lado creo que me recojo en cosas que han dicho, pero sí creo que este panorama post pandemia por el que se pregunta, pues tiene que tener en cuenta cómo se vivió la pandemia, y precisamente con lo que cuenta André, es en ese momento como del confinamiento, cambiar esa reflexión del contagio y bueno, quién está en mi casa o quién entra a mi casa, a cambiarlo a me dejo contagiar como por la gente que está haciendo, se está juntando para compartir comida con la gente que está pasando hambre, la gente de los barrios, la gente, las vecindades. Entonces más bien me dejo contagiar por esos, nos dejamos contagiar por esas iniciativas. Decimos, no, salgamos también, o sea, no nos vamos a quedar confinados cuando hay por un lado la banda que está pasando hambre, y por otro lado también la banda que está haciendo vainas para gestionar, para hacer que llegue la comida. Y ahí en este pues entra organizaciones barriales que se juntan con la marcha de la comida y ocurren en pandemia, y ellos con todo su cerco, con la militarización que hay, dicen, no, tenemos que enviar comida y tenemos que precisamente si tenemos esta riqueza, pues compartimos la comida, es un acto muy bello. Entonces, este panorama post pandemia creo que como que se afianza esa reflexión de hay que estar allí con lo que se viene a octubre, noviembre, diciembre rebelde, con la agitación que viene, que seguir acompañando, seguir poniéndose como al servicio y seguir como difundiendo, que pues es como activarse, pero también generar que otras y otros se activen. Creo que eso como sería la interpretación y la construcción colectiva también, creo. Muchas gracias, Susana, Andrea. Sí, en efecto, ¿no? Estamos, digamos, en tiempos bastante de muchas transformaciones, ¿no? Y de muchas revelaciones en torno a este hacer desde la comunicación, y precisamente como asumiéndonos parte de una red, ¿no? De una red conectada por estos intereses en la comunicación popular, en la educación comunitaria, en el acompañamiento y militancia audiovisual, por así decirlo, ¿no? Sí, por tratar de sintetizarlo. Tenemos otra pregunta por ahí a propósito, o sea, pensándonos como en esta red, ¿no? ¿Cómo nos preguntan? ¿Cómo nos vamos identificando? ¿No? ¿Cómo nos actualizamos y cómo nos estamos complementando a partir también de nuestras diferencias, ¿no? A partir también de la experiencia que cada quien tiene, y cómo, si es posible, también sincronizamos nuestras agendas. El encuentro Miel, de alguna forma, es un esfuerzo también como para poder articular, para poder encontrar, ¿no? Para poder reconocernos, para poder nombrar también un poco esta ala del movimiento social a la que nos adscribimos, ¿no? A la que pertenecemos. Jorge también hace un momento que tuvimos unos problemas técnicos, pero mencionaba también eso, ¿no? Así de cómo
cómo el contexto nos obliga también de alguna manera a tejer alianzas, ¿no? A estar más juntos y a pensarnos la agenda, ¿no? Una agenda también común. Ustedes desde sus colectivas, desde sus territorios, ¿cómo lo valorarían, digamos, ¿no? ¿Cómo nos nombramos en este tejido que supera las fronteras y que está como en varios puntos de Abya Yala, ¿no? Evidenciando particularidades territoriales, pero que habla de un movimiento tal vez más regional. ¿Será que sí? ¿Qué opinan? Podemos comenzar por ahí con Eloísa, que tuvimos un problema de audio, entonces el público te aclama, Elo, así que por favor, adelante. Híjole, es que bueno, es una pregunta como con muchas dimensiones, ¿no? Pero o sea, creo que está sucediendo, ¿no? O sea, que en la práctica eso que pregunta Vito es algo que en espontáneo ha surgido, ¿no? El cruzarnos en los chats, el decir, oigan, vamos a hacer esto, quién se puede sumar, el encontrar esos espacios. Cómo sincronizar las agendas. No sé, creo que justo ahí es uno de los puntos más complejos. En lo personal, a mí me ha pasado con la pandemia que siento que ¿no? De repente como todo muy largo o de repente no me alcanza para nada. Estamos un poco corriendo. Creo que la vida digital nos ha intensificado a muchos y muchas las cargas de trabajo y bueno, eso sí es un reto concreto, pero me parece que digamos que va sucediendo en las redes que ya tenemos. O sea, lo digital es ahora un espacio, pero existe como, no sé, ese espacio de encuentro que ya se venía tejiendo y ya se venía fortaleciendo y es apoyarnos de ahí. Pero, no sé, en realidad me deja pensando más que lo que yo puedo responder o decir, esta es mi respuesta. Creo que justo ahí está como la clave o el corazón de lo que estamos ahora preguntándonos y haciendo, ¿no? Sí. Tal vez alguien más por aquí quiera participar a la mesa. Pues yo igual también, ¿no? Me genera un montón de preguntas, pero creo que no es que esté pasando ahorita, sino que es un legado que tenemos de juntanza regional, ¿no? Eh, por ahí cuando nos conocimos con los maizales en Ecuador, estaba como muy en boga esta cuestión de la unidad latinoamericana, pero muy desde arriba, ¿no? O sea, como toda esta oleada de los países progres y como toda este espíritu integracionista, ¿no? Y de repente, o sea, y además como ellos eran la izquierda, ellos eran lo militante, ¿no? Y de repente como todo este parche, esta banda comunitaria, que apostamos por el trabajo de base, territorial, que estamos como bien decía Jorge, más que con una toma de poder, con una construcción de, ¿no? De espacios emancipatorios, territoriales y demás. Creo que es un tejido como muy de hormiga, ¿no? Es un tejido que va como más silencioso, ¿no? Con menos bulla, quizá, con menos reflectores, quizá, pero simplemente la juntanza que tenemos aquí ya habla de ello, ¿no? Y de aquí conocemos a otros compas y otros compas en el que nos vamos espejeando. Y yo creo que ha habido momentos claves donde hemos podido romper los cercos mediáticos de los de arriba gracias a la juntanza y al tejido de red, ¿no? Como cuando pasó lo de Brasil, creo que era el Mundial y que de repente hubo un cubrimiento latinoamericano de lo que estaba pasando, sabíamos al día lo que estaba sucediendo. Y creo que es gracias al esfuerzo de la banda que sale con las cámaras, con los escritos, con esto y que nos vamos escuchando, ¿no? Creo, por ejemplo, también en cine comunitario, algo que me ha gustado mucho en Colombia es la proliferación de los festivales de cine comunitario, que al final es, bueno, producimos un montón y cómo chingados nos vemos, ¿no? Entonces es como, bueno, son espacios para circular, para contarnos a nosotros mismos esas historias que vienen de abajo,
¿no? Como estos puentes tipo topo, yo me imagino, ¿no? Que vamos tejiendo así rizomáticamente estas redes, porque tenemos al final el hecho que estos sistemas de opresión estén a nivel mundial, pues hace que las resistencias de alguna manera, pues siempre tengamos formas de articularnos, ¿no? Y de encontrarnos. Entonces, yo creo que Latinoamérica ha dado mucho cuenta de estas juntanzas. Yo creo que este tipo de juntanzas como de la que estamos dando cuenta aquí es una juntanza muy desde abajo, con unas características muy distintas a la primera que mencionaba, y en la que pues en los paros se vio, ¿no? O sea, Chile fue inspiración para Colombia, para Ecuador fue inspiración para Colombia, o sea, el saber cómo se intercambiaban hasta qué tienes que llevar y ahora que están tirando, porque las formas represivas también están coordinadas, o sea, están siendo adiestradas por los mismos. Entonces dices, bueno, hasta el cambio de gases lacrimógenos, o sea, todo eso era estarnos pasando los tips para resistir, ¿no? Entonces, sí, definitivamente creo que algo se gesta y este encuentro de miradas en lucha es parte de esto, ¿no? Sí, sin duda. Nosotros acá en el colectivo, en Maizal, nos gusta leer así últimamente también este movimiento, ¿no? Y esta fuerza social muy diversa, a raíz o a partir como de la figura y del potencial de la intermitencia, ¿no? Que tiene que ver con esto de pensar los tiempos ordinarios y los tiempos extraordinarios de los que hablan los filósofos, ¿no? Los tiempos extraordinarios de la revolución, del levantamiento, de la rebeldía popular, ¿no? Del cual el octubre de 2019 ha sido como uno de nuestras joyitas, digamos, ¿no? En la historia, y que como sucede en muchos otros momentos, pues tiene sus réplicas, sus resonancias, ¿no? Pero que no es, digamos, una fuerza que se mantenga de forma constante, ¿no? O todo el tiempo, por eso son extraordinarios, pero que sí es constante, ¿no? Y que sí es permanente en la medida en el que todo el tiempo, o sea, todos los tiempos ordinarios, hay organización, hay reproducción de las formas de vida, hay pues la misma vida cotidiana, ¿no? Las maneras tan diversas también que nos podemos idear para evadir un poco la opresión del sistema también a partir de la vida cotidiana, ¿no? De los cuidados, de los vínculos que tejemos, y que al final de cuentas se convierten como en ese sustrato que da pie a la intermitencia, a la revolución, digamos, ¿no? A los puntos donde como medios libres o como comunicadores, como gente dedicada al audiovisual, también le entran, ¿no? Como ustedes en Colombia, en los territorios en donde estamos, pues a la cobertura, a la réplica, a estar ahí, ¿no? Desde el movimiento o desde el lugar que nos toca o que hemos elegido más bien, ¿no? Para estar y para activar. Pero justamente, o sea, estas cosas son las que queremos conversar en estas jornadas. Agradecemos mucho a la gente que se ha conectado, a nuestras compañeras, por supuesto, a Jorge desde el Churo que se conectaron. Queremos hacerles un anuncio, porque hablando también de esta larga tradición, ¿no? Así de este movimiento audiovisual, nosotros acá en Maizal nos acordamos permanentemente pues de la Semana por la Soberanía, por ejemplo, ¿no? De estos esfuerzos también intermitentes que han surgido para difundir las piezas audiovisuales que producimos, que hacemos, para que las vean, para que las intercambien, para que continúen inspirando también y movilizando en otros espacios. Entonces, Miradas en Lucha, les decimos también acá, en realidad el nombre, ¿no? La idea también empezó siendo una muestra audiovisual hace unos 3 años, más o menos acá en Lima, a propósito de la defensa del territorio y de este tipo de materiales creado por los colectivos y las colectivas que acompañan las luchas. Entonces, es muy bonito ver cómo se ha crecido tanto, ¿no? También al calor de las alianzas, ¿no? Y de la confianza de los compañeros, como Bombocila en Brasil, ¿no? Con quienes queremos anunciarles ahora la super muestra audiovisual Avia Yala Arde, que ha sido preparada en el marco de este encuentro Miradas en Lucha, en su edición virtual. Ahorita ya la estamos soltando para que ustedes puedan entrarle a ver un montón de piezas cargadas de
de rebeldía y de alternativas, y ya van a ver, hay 3 focos. Había tanto material y nosotros estábamos así, queremos festejar el octubre rebelde, ¿no? Pero también decíamos, pucha, pues es que de octubre para acá han pasado también muchísimas cosas, ¿no? Y el movimiento también sigue y la producción también. Entonces hicimos 3 focos en esta muestra audiovisual que ustedes van a poder disfrutar estos días. El primero es sobre Octubre Rebelde. El segundo foco es sobre las luchas feministas, que también han dado la hora en todo el continente y lo continuarán haciendo. Y el tercero es un foco que le hemos puesto desde abajo, donde también hacemos énfasis en las luchas y en las alternativas ya en estos últimos tiempos, ¿no? Marcados por la emergencia del COVID-19 y todo lo que en estos meses ha estado ocurriendo. Entonces, bueno, les invitamos a que hagan clic en festival.bombosila.com para que puedan disfrutar de esta muestra. Y sí, bueno, no sé si alguien tal vez quiera mandar algún saludo de ustedes, ofrecer algunas palabras de despedida o de invitación, compañeras, para cerrar nuestra primera jornada. Pues invitada a la jornada de mañana, ¿no, Luz? ¿Podría ser? A ver, échate. No, no, porque lo tengo así como mezcladito. Mañana, bueno, mañana es los retos del cine con horizonte comunitario, ¿no? En América Latina. Así es. Bueno, ahí estará el FESDA de Cali, del que forma parte también, y forma parte de Tierra Negra. Va a estar también la sandía, ¿no? No, la sandía no va a estar. La sandía va a estar el sábado. Preséntelo usted porque usted tiene el programa ahí. Sí, bueno, les invitamos a toda la gente mañana que se conecta a la misma hora. Este es un conversatorio sobre las posibilidades y los retos del audiovisual con horizonte comunitario que le hemos puesto, precisamente para no encerrar, digamos, todas las experiencias quizá en la noción de cine comunitario así de frente, ¿no? Más bien mañana en el diálogo nos daremos cuenta o podemos intercambiar de qué maneras también estamos nombrando estos procesos. Vamos a tener al FESDA, también va a estar Bombosila y ay, no tengo aquí la cosa de la mano. Y bueno, nosotros acá como Maizal moderando, ¿no? Y acá generando la conversación. Bueno, les invitamos a que sigan viendo la programación por la página del Maizal y por la de los colectivos aliadas. Y nos despedimos desde acá en esta primera edición del Miel 2020, edición virtual. Muchas gracias, compañeras, por estar aquí. Gracias, Miel. Gracias.